humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo quiero leerlo una vez más y dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. Usted va a encontrar en la escritura muchos sinónimos de la palabra orgullo, muchos, y varios de ellos son soberbia, altivez. Puede encontrarse con, no sé, así mismo alguien se creyó más, o un contexto en el que predomina el orgullo. Pero estas palabras son sinónimos. La fuente principal en el original es orgullo. Cuando usted vea cualquier terminación de esta, soberbia, altivez, se está refiriendo al orgullo humano. Así que la escritura nos habla y nos describe que cuando alguien cae, cuando fallamos, cuando le fallamos a Dios literalmente, nada de esto ocurre porque pasó así de la nada, ¿verdad? O sea, simplemente no sé cómo pasó y caí, fallé, pequé. O sea, estas cosas no suceden así. Y tampoco es que antes de yo fallarle a Dios o antes de caer, alguien provocó o alguien fue el instrumento. No, la escritura me dice a mí que antes de la caída, René González canta después de la caída, pero la Biblia nos dice antes de la caída. ¿Qué es lo que sucede? Y nos enseña que antes de que cualquier persona caiga o le falle a Dios, hubo orgullo, hubo soberbia, hubo altivez de espíritu. Todo pecado, óigame bien, todo pecado antes de cometerse, primero se comete el pecado del orgullo. Todo, cual sea el que usted se imagine, antes de que usted cometa adulterio, el primer pecado que usted cometió es el de orgullo, al creer que usted va a llenar sus deseos, sus emociones, satisfacer sus placeres. Y es ahí donde el orgullo se levanta. Yo quiero llenarme a mí mismo y por eso voy y cometo este pecado. Antes de robar, el orgullo se manifiesta como: yo quiero esto, esto es para mí, anhelo más, deseo más, no lo puedo obtener con el dinero honrado, así que voy a querer más para mí, para los míos. Y lo primero que cometemos es el orgullo. El que miente antes de mentir comete orgullo y dice: bueno, yo voy a mentir porque antes de quedar como el más malo o como el peor de todos, prefiero poner una mentira para que esta me enaltezca y quedar bien, y la mentira tape lo malo que yo hice. Y ahí estamos cometiendo orgullo, soberbia, altivez, como usted lo quiera llamar. Antes de cualquier caída, primero es la soberbia y la altivez de espíritu. Así que este proverbio nos da una clave y nos da una enseñanza fundamental: que cualquier situación que nosotros estemos atravesando, en el primer momento en que sintamos en nuestra vida que hay orgullo, que hay soberbia, que hay altivez de espíritu, yo debo de preocuparme por mí mismo, en traer mi vida a la presencia de Cristo, en traer mi vida y mi corazón y derramarlo a la humillación y a la voluntad de Dios. Porque si yo permito que en mi vida haya orgullo y se levante el orgullo, Satanás va a tomar el control y me va a dirigir a cualquier pecado que conste en mis propias debilidades. Yo no sé cuáles sean sus debilidades, yo conozco las mías, pero todo pecado de orgullo nos lleva a caer en nuestras debilidades. Por eso el salmista nos dice aquí claramente: antes de que caigan, hay altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor es irnos a la humillación, mejor es irnos a derramarnos en la presencia de Dios, antes de que andar repartiendo abundancia con gente soberbia.
con gente que se enaltece de lo que hace, con gente de que da con la derecha para que también lo sepa la izquierda. Porque desean ser vistos por los hombres, desean ser vistos por las personas, y esto trae el pecado de orgullo en nosotros. Lo primero, al mínimo indicio de orgullo en nuestras vidas, oiga bien esto, vea el pecado de orgullo lo terrible que es, más que cualquier otro. Cuando cometemos indicios de orgullo en nosotros, quedamos fuera en ese momento, no cuando caes, no cuando cometes el pecado, en el momento en que permites que el orgullo entre en tu corazón, en ese momento quedamos fuera de la presencia de Dios. En el momento en que acobijamos, en que acogemos el orgullo en nuestro corazón, en ese momento quedamos fuera de la presencia de Dios. Vea lo que dice Santiago capítulo 4. La carta de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 6, dice la escritura de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice así: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al altivo de corazón, Dios resiste a la persona que se cree mucho, los resiste, pero dice la escritura, pero da gracia a los humildes. Lo primero que creamos nosotros cuando cogemos el orgullo en nuestra vida es resistencia a Dios. Yo quiero que usted se imagine en este momento cuántas personas están poniendo resistencia a Dios en sus vidas. ¿Cuántas personas ponen resistencia a Dios porque tienen orgullo en sus corazones? Muchas personas dicen: yo no quiero hablarle a fulano, no quiero hablarle a sutano, y todo eso se basa en el orgullo. Yo no voy a dar mi brazo a torcer porque yo soy el que tengo la razón. Entonces esto se trata de orgullo, y empezamos a escuchar la voz de Dios diciéndonos: tú tienes que ir, tú tienes que hacer, tú tienes que ser el primero, tú tienes que romper con eso en tu corazón. Pero nosotros empezamos a resistir a Dios y ponemos resistencia a Dios. Ponemos resistencia a la voluntad, a sus planeamientos, a sus consejos. Y Pablo describía esto, que ir en contra o resistir a Dios es como darle golpes a un punzón, es como agarrar de puñetazos una pared con clavos y empezar a pegarle. Eso es ir en resistencia a Dios. Mas la escritura dice ahí que hay un remedio para quitar el orgullo en nuestras vidas, y dice ahí mismo en Santiago en el verso 7: sométanse a Dios. Vamos a humillarnos. La palabra sometimiento significa sujeción, obediencia, respeto a lo que Dios está diciendo. Sometámonos a Él, y en vez de resistirlo a Él, vea lo que aconseja el apóstol: resistan al diablo. Dejen de resistir a Dios y empiecen a resistir al diablo. En vez de estar llevando una vida en pleito con Dios, empiecen a pelear con el que sí es su enemigo, con el que sí quiere destruirlos, con el que está contento con el orgullo que estás cosechando en tu vida. Dejemos de resistir a Dios y empecemos, dice la escritura, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Acérquense a Dios y él se va a acercar a ustedes. Ahí está el secreto. Dejemos de luchar con Dios. Dejemos de pelear contra su voluntad. Rindámonos a Él. Y esto es manifestación en nuestra vida de que hay orgullo cuando ponemos resistencia a Dios y no resistimos los pensamientos malignos del diablo. Vea lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 18 y 19. Ser una persona orgullosa o soberbia o altiva, cualquiera de estos términos, trae una connotación difícil para vivir una vida cristiana abundante, correcta en Dios. Dice la escritura así:
Filipenses 3 del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, dice el apóstol, con lágrimas se los digo, de estas personas. Y dice así, que son enemigos de la cruz. Los llama enemigos del evangelio. Los llama enemigos de la vida cristiana. Personas que no son amigos, sino enemigos. ¿Y por qué el apóstol los llama de esta manera? Dice el verso 19. Porque el fin de ellos es perdición. Porque su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. Ellos solo piensan en lo terrenal. Personas que únicamente quieren su beneficio propio y no el beneficio espiritual. Personas que solamente están pensando en llenar su vientre. ¿Qué significa llenar su vientre? ¿Quién quiere ir a comer después del culto? ¿Y quién se satisface con esa comida? Si Cuca se vuela un buen pollo, ¿quién se satisface con eso? Solo él. Solo él. Y eso se llama, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Se llama orgullo. Cuando yo solo quiero llenarme a mí, mi vientre, eso es orgullo y no me preocupo porque los demás también tengan su bendición espiritual. Porque solo estoy preocupado por lo terrenal, por lo que a mí me interesa. Dios me invita a que yo me involucre en los propósitos del reino de Dios, que yo me involucre como su hijo, como su hija, en los planes que Él tiene en común. Cuando usted lee la carta a los Efesios en el capítulo 5, dice la escritura que Él hizo, capítulo 4 y 5, dice que Él hizo ministerios y los hizo con un propósito: para la edificación de la iglesia de Jesucristo y para que todos lleguen a la unidad del Espíritu Santo. Todos lleguen a alcanzar la misma unidad. No es porque yo sea pastor, entonces yo tengo un rango más alto que el que no tiene el ministerio. Porque el Espíritu nos ve a todos de la misma forma. Y dice la Escritura, todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu. Todos fuimos consumidos, bautizados en el cuerpo de Cristo por un mismo Espíritu, para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Para que todos seamos uno en Él. No para que hayan posiciones, no para que en la iglesia hayan rangos, no para que en la iglesia hayan diferentes potestades, dominios, gobiernos. A veces nos parecemos más al gobierno diabólico y satánico que al gobierno de Dios. Porque por encima del cuerpo de Cristo únicamente está Dios, únicamente está Cristo, únicamente está Él, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y esto es lo que tenemos que entender: llevar nuestra vida bajando el orgullo y entendiendo que Dios es en nosotros y nosotros somos por toda la iglesia. Ser personas orgullosas, soberbias, altivas, nos hace perder la aprobación de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios como un siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe qué avergüenza más a un hijo de Dios? El orgullo, la altivez de espíritu, la soberbia. Y dice la escritura aquí en 2 de Corintios capítulo 10, quiero que lo veamos. 2 de Corintios capítulo 10, verso 18. 2 de Corintios capítulo 10, verso 18, dice así su palabra: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Lo volvemos a leer. Dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Se da cuenta?
Que cuando en nosotros hay orgullo y somos nosotros mismos los que queremos promocionar nuestra vida y preocuparnos por los afanes de este mundo y exaltarnos y llevarnos a otro nivel, y creemos que en Dios podemos nosotros hacer algo para esforzarnos y ser mejores cristianos, ser mejores espiritualmente, cuando es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Yo no puedo decir que porque entonces yo estoy estudiando, estoy llevando aquello y lo otro, entonces yo me estoy haciendo algo. Yo no estoy haciendo nada. No me estoy esforzando en nada. Todo lo que yo hago, lo hago porque Dios me ha dado de su gracia, me ha dado de su misericordia y de su amor, y me ha permitido, y lo hace con todos. Dice el libro de Romanos capítulo 12 que Dios no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. No es que a unos sí les da más gracia, a otros menos. Él tiene la misma capacidad con todos sus hijos por la misma razón, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se levante, para que nadie se ponga ensoberbecido delante de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos para Él es por el mismo nivel. Amén. El mismo que aceptó a Cristo está delante de Dios como aquel que ha echado fuera demonios, ha resucitado muertos, levantado al paralítico. Está delante de Dios de la misma forma. Pero nosotros hacemos diferencia. Hacemos distinciones de estas cosas. Y usted lo puede notar. Cuando llegan personas que son utilizadas en los dones del Espíritu, somos tendencia de llegar y decir: este sí, voy a pedirle que ore por mí porque este sí puede. Y somos dados a censurar al hermanito que únicamente llega y se sienta los domingos ahí, porque decimos: este no hace nada. Con costo abre la puerta de la iglesia porque le voy a pedir oración. Mejor a este que Dios usa en los dones. Es que no son los dones, es el fruto del Espíritu, y es que todos somos hijos de Dios. No hay alto, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. En Dios todos somos iguales. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios quiere quitar de su iglesia y de su pueblo el orgullo. Vea lo que dice Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice así la escritura: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedarán impunes. Si hay algo, si hay un pecado que arruina, es el orgullo. Para Dios es abominable, y yo me imagino que este pecado para Dios debe ser tan abominable porque el primero en cometer el pecado del orgullo fue Satanás. Él dijo: yo puedo ser igual a Dios, yo puedo ser como Él, yo puedo sentarme en el trono, yo puedo recibir adoración, yo puedo recibir esa alabanza, yo soy hermoso, yo soy celestial, soy divino. Y el orgullo entró en él, la soberbia entró en él, la altivez entró en él, y fue destruido con todos los que pensaban y opinaban igual que él. Así que yo siento que cuando alguien es orgulloso, quizá trae a memoria delante de Dios estos recuerdos, y es la esencia del mismo diablo actuando en la vida de muchos cuando le damos lugar al orgullo y a la soberbia. El único que puede cultivar en nosotros el orgullo es el diablo. El único que puede hacer que nazcan estas cosas en nuestro corazón es el enemigo, porque él es el padre original de este pecado. Así que tengamos mucho cuidado y no pensemos en algún momento decir: no, es que los motivos que yo tengo son correctos, las razones que yo tengo son prudentes. No, ninguna razón es correcta, ninguna razón es prudente para darle lugar al orgullo en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es una de las formas en la que nosotros mostramos orgullo en nuestra vida? Quizás usted dice: yo no padezco de esa enfermedad. ¿Sabe? Hay una razón que muchos atraviesan y mostramos orgullo en nuestras vidas, y es el exceso de confianza. El exceso de confianza es orgullo delante de Dios. Y yo quiero que lo veamos ahí en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, en el verso 13 al 17.
Santiago capítulo 4, verso 13, el apóstol hace un reto y lanza esta palabra como un reto. Y él dice, vamos a ver ahora, signos de exclamación, vamos a ver ahora. Esto es lo que les voy a decir. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, vamos a traficar, vamos a hacer ganancias, cuando no saben lo que será de mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ojo a lo que dice el 16, vea cómo el orgullo se muestra en esto. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante a esta es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando caemos en el exceso de confianza, ¿cuánto nos hemos levantado un día rutinario, normal, común y silvestre, y se nos olvidó orar? ¿Sabe que eso es orgullo? Eso es exceso de confianza. Usted dijo, hoy yo puedo hacer lo que voy a hacer sin Dios. O yo puedo enfrentarme al mundo, parar los carros, parar los meteoritos que si hoy van a caer, los puedo enfrentar con mi pecho porque soy Superman, Supergirl, no sé lo que yo sé y yo puedo, no necesito de Dios. Eso es orgullo. Y el apóstol Santiago dice, estos que se levantan todos los días y dicen, voy a ir, voy a hacer ganancia, voy a trabajar, un día común y corriente. Está describiendo el día de los que estaban en el contexto del apóstol Santiago en este momento. Un día común y corriente, voy a ir a la frontera y voy a hacer lo que siempre hago todos los días. Y se nos olvida decir, si Dios quiere, voy a ir, si Dios lo permite, lo haré. Porque si Dios no lo permite, aunque mi día sea muy corriente, aunque yo sea muy experto en lo que hago, si Dios no lo quiere, no lo voy a hacer. Pero el exceso de confianza nos hace caer en esto. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron a aprender a manejar? Al menos yo recuerdo cuando mi papá me enseñó a andar en carro las primeras veces. Oiga, yo no pasaba el carro de segunda. No lo pasaba de segunda. Y mi papá iba a la par. Y yo iba con el cinturón puesto. Y iba casi que con los dos pies en el freno, ¿verdad? Porque yo iba pendiente de que algo podía ocurrir y preguntando, ¿y ahora qué hago? Viene un carro, viene un camión, ¿y ahora qué hago? Me orillo, ¿qué hago? Paro, agarre el carro ustedes, dije yo. Y somos dados a eso cuando estamos aprendiendo. Pero cuando inicia la confianza, cuando ya yo aprendí a manejar, ahora sí, papá, asiento para atrás, una mano al volante, la otra penitas mueve las marchas, entran, salimos en quinta, la salida. Y nos creemos doña toda porque el exceso de confianza eso hace. Y siempre he dado este ejemplo con el asunto de manejar, porque yo perdí el exceso de confianza y el respeto y dejé de usar el cinturón. Y es una de las cosas que siempre le agradezco a Ana, y ella lo sabe bien, porque por ella me corregí. Porque yo no usaba el cinturón. Y siempre me decía, tienes que dar el ejemplo, póngase el cinturón. Y uno dice, sí, es que el cinturón es para el tráfico. Si lo agarra el tráfico o al parte, no, el cinturón es, porque la ley así lo dice, para asegurar nuestra vida de un accidente. Pero somos temerarios hasta en eso. Y eso se llama orgullo. Cuando usted se sube al carro, usted dice, ni siquiera se pone el cinturón, ni siquiera ora para hacer un viaje con su familia guardándolos. Eso es orgullo. Eso es decir, yo puedo hacerlo, tengo la confianza, tengo la experiencia, la facultad, el conocimiento. Eso es orgullo. Una de las cosas que me sorprendió en el nacimiento de Gadiel fue que la obstetra que estaba en el momento del parto, antes de iniciar, dijo, muchacho, ¿usted me permite hacer una oración para poner esto en las manos de Dios? Eso impactó mi corazón. Y claro que sí, yo estaba deseando algo así. Oremos, le dije yo soy cristiano y claro, oremos. Ella pudo decir, soy profesional, soy obstetra, soy doctora, soy no sé, lo que sea. Y voy a hacerlo. ¿Cuántas mujeres ya habían parido antes de Vanessa?
pan comido. Pero siempre debemos de poner a Dios antes, porque el orgullo siempre nos va a traer abajo, siempre nos va a arruinar, siempre nos va a llevar al desplome, y eso es precisamente lo que el diablo quiere hacer con nuestra vida. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Dice la escritura en el verso 12. Primera de Corintios 10, verso 12 dice así: así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Aquí está hablando a la experiencia, está hablando al cristiano consolidado, al cristiano maduro, al que ha alcanzado espiritualmente una base fundamental en su vida cristiana. Y le está diciendo: si usted está firme, te aconsejo que mires y cuides que no caigas. Y antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, la soberbia. No dice antes de la caída es el adulterio, antes de esto es el robar, es la mentira, no, es el orgullo. Lo que nos hace descender de donde sea que estemos y darnos, como dicen, el costalazo. Nosotros mostramos orgullo cuando nos llenamos de conocimiento sin ser llenos de Dios y de su Espíritu Santo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dice la escritura ahí en el verso 9, Lucas 18, verso 9. Voy a leer un poco rápido porque es una historia. Dice así, Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos. Vea cómo la introducción nos abre el panorama al orgullo y a la soberbia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero este publicano, este nicoyano, estando muy lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca, cualquiera que sea orgulloso, cualquiera que sea soberbio, cualquiera que sea altivo, será humillado, pero el que se humilla será exaltado, enaltecido. No podemos decir que porque entonces yo ayuno. Vean lo que la escritura nos manda hacer. Por eso les decía que no es porque yo venga aquí y el que saca más demonios y levanta muertos. No, yo no puedo traer esas cosas delante de Dios y decir que soy más. Porque es más delante de Dios aquel que ni siquiera ha hecho un milagro y ni nunca Dios lo ha usado en nada, en algún don, pero que llega a la presencia de Dios y sabe su condición, que siempre somos pecadores. Delante de Él no hay grandes. Siempre seremos pecadores delante de Él hasta el día que Jesucristo nos redima de este cuerpo de inmundicia que tenemos. Que somos barro en sus manos, que en cualquier momento nos desbarata el alfarero y nos puede volver a hacer. El mismo apóstol Pablo dice: cuando corrijas a alguien, hazlo con amor, pensando que en cualquier momento puedes ser tú el que necesite ser corregido. La escritura siempre nos va a llevar a la humildad, siempre nos va a llevar a la sencillez. Hay personas que sienten que tienen, disculpe que lo diga así, pero hay personas que sienten que tienen un poco más de derechos en la vida cristiana que otros. Hay personas que creen: yo tengo más derecho porque tengo tantos años de ser cristiano y de servir en la iglesia, y creemos que bueno, mi oración sí va a ser escuchada, lo que yo le pida a Dios sí va a ser efectivo. Y estos pensamientos en Dios son altivez, son de orgullo,
Tenemos que ser sinceros delante de Dios si hay pensamientos de estos en nuestra vida y empezar a sacarlos, empezar a quitarlos, porque ahí inicia Satanás una obra perversa en nuestras vidas. Hay más grandeza en levantar a otros que en levantarme yo mismo. Hay más grandeza cuando yo me preocupo por levantar el ministerio de Marlon, por levantar el ministerio de Johan, por levantar el ministerio de Adrián, que por levantarme yo mismo. Cuando yo quiero que otros crezcan, cuando yo pongo mi espalda, mi hombro, mi conocimiento, mi experiencia, para que otros se aprovechen de eso y puedan catapultarse y ser mejores que yo. Hay más grandeza en eso. En simplemente yo querer aprovecharme de todo y no dar lugar a nada. Esas cosas traen abajo los ministerios, traen abajo las iglesias. Iglesias hoy en día monopolizadas, iglesias que son una dinastía completa, solamente los familiares son los que ministran y no dan lugares a nadie. Esas cosas tienen que acabar, porque Dios quiere utilizar a todos. Él quiere manifestarse a su iglesia en medio de todos. Ya voy terminando y este es el último punto. El verdadero orgullo o gloria del hombre debe de ser Cristo Jesús. Si hay algo de lo que yo debo de tener orgullo y de gloriarme, de llevarme la gloria, es para entregársela a Jesucristo. Si hay alguna cosa de la cual yo puedo hablar con libertad y presumirla, es que Jesús está en mi corazón. Es lo único bueno que hay en mí. Examínese. Lo único bueno que tenemos es Cristo. Sin Él, después de ahí, somos como trapos de inmundicia. Si Cristo no estuviera en nuestro corazón, no valdríamos nada, ni por lo que tenemos, ni por lo que somos. Lo único bueno que hay en nuestra vida se llama Jesús. Dura esta palabra. Vea lo que dice el Salmos 115, verso 1. Salmos 115, verso 1. Dice la escritura: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros. ¿Qué tengo que presumir yo? ¿Qué tengo que decir yo? No, es a mí. Yo no he hecho nada. Ni siquiera Salomón en su riqueza y en su sabiduría, en su mejor templo, y no ha habido otro como él, ni en sabiduría, ni en construcciones. Ni siquiera las pirámides egipcias se comparan con el palacio que tenía Salomón, que era 10 veces más hermoso que el templo que hizo. Ni siquiera esa hermosura da para gloriarnos y decir merecemos algo de honor, algo de honra. Si aún cuando usted lee Apocalipsis, dice la escritura, los 24 ancianos, los ángeles en el cielo gritan día y noche, santo, santo. Y los 24 ancianos, gente aprobada delante de Dios, gente con conocimiento, gente con entendimiento, arrojan sus coronas delante del Cordero de Dios y dicen: digno es Él de tomar el rollo, digno es el Cordero de Dios, solo a Él es digna la gloria. Y nosotros a veces queremos tomar la corona y posicionarla en nosotros. Queremos tomar, no sé qué queremos tomar, pero definitivamente yo estoy convencido de que si algo Dios quiere quitar de su iglesia es el orgullo. Y el orgullo en mínimas o excesas cantidades, Él las quiere eliminar. La iglesia no avanza si hay orgullo. Tenemos que aprender de Cristo. Él fue humilde y Él dijo: yo no vine a servirme del evangelio, yo vine a servir al evangelio. Hoy en día tenemos más cristianos
que quieren servirse del evangelio, y eso no aplica únicamente para mí que expongo la palabra. Eso aplica para las personas que dicen: yo vengo a la iglesia para que Cristo convierta a mi familia, yo vengo a la iglesia para que Cristo me dé un trabajo, yo vengo a la iglesia para que el Señor me dé el mejor estudio en la universidad. Sí, Dios quiere darte todo eso, pero hay gente que tiene como propósito y como meta venir a Dios para servirse del evangelio. Y cuánto tú le estás dando al evangelio, cuánto tú le estás dando al Cristo que te está redimiendo, al Cristo que te ha perdonado, cuánto tú le estás ofreciendo al Señor. Cristo dijo: mejor es llegar a la mesa y ver que todos se sienten y yo sentarme de último, antes que llegar, sentarme primero, creéis que soy el doña toda y empiezo a coger y a comer y todo el asunto. No, debo de ser humilde, observar y luego sentarme a la mesa. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. El orgullo y la caída van de la mano.